Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía positiva. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y es que prepárense para una bomba de información. Vamos a desentrañar esos rumores, esas miradas, esas publicaciones que nos han hecho soñar con un reencuentro o al menos con una confirmación. Sí, señores, porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y de unas palabras que, si son ciertas, podrían significar un antes y un después para muchos de nosotros. ¿Se imaginan? El mismísimo Can Yaman, confirmando algo que hemos esperado por tanto tiempo. Si quieren saber todos los detalles, si quieren ser los primeros en enterarse de lo que se dice y de lo que podría ser, quédense conmigo hasta el final de este vídeo. Y antes de sumergirnos de lleno en este apasionante tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis y así nunca se perderán ninguna de nuestras novedades. Denle también a la campanita para que les avisen al instante cada vez que subamos un vídeo nuevo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, hablemos del tema que nos trae aquí. Las aguas han estado movidas, ¿verdad? Desde que vimos a Can Yaman y a Demet Özdemir juntos en la pantalla chica, la química entre ellos fue innegable. No era solo actuación, se sentía real, se sentía auténtico. Y esa chispa, ese magnetismo que desprendían, rápidamente conquistó nuestros corazones y nos hizo soñar. ¿Cuántas veces hemos visto sus escenas juntos y hemos suspirado? ¿Cuántas veces hemos deseado que esa historia de amor de la ficción se trasladara a la vida real? Pues bien, parece que esos deseos podrían estar más cerca de cumplirse de lo que pensamos, o al menos, que hay indicios muy fuertes de que algo muy especial sigue existiendo entre ellos. La noticia que ha revolucionado las redes sociales y ha puesto a todos en vilo es una supuesta confesión de Can Yaman. Se rumorea y se rumorea con mucha fuerza que el actor turco habría dicho, en un momento de sinceridad o tal vez en una entrevista que aún no ha salido a la luz completa, algo así como, Demet es mi reina. Imaginen la magnitud de esas palabras. Mi reina. No es un simple comentario, no es una frase casual. Es una declaración que evoca respeto, admiración, un cariño profundo y, por qué no decirlo, un amor muy especial. Para entender la importancia de estas palabras, debemos recordar un poco el contexto. Can Yaman y Demet Özdemir se conocieron y se enamoraron, o al menos vivieron un romance muy mediático, durante la grabación de la exitosa serie Erkenci. Su relación se convirtió en el tema principal de las revistas, los programas de entretenimiento y, por supuesto, de las conversaciones entre los fans. Compartieron momentos, viajes, declaraciones públicas de amor y parecían ser la pareja perfecta. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas cambian y tras un tiempo, anunciaron su separación. La ruptura fue un golpe para muchos de sus seguidores, que habían invertido emocionalmente en su historia. Desde entonces hemos sido testigos de un vaivén de rumores. Que si se han reencontrado, que si han hablado, que si uno ha comentado algo sobre el otro. Y siempre la esperanza de un regreso ha estado latente. Can Yaman, por su parte, ha estado muy enfocado en su carrera internacional, trabajando en proyectos en Italia y España, pero su nombre siempre está ligado al de Demet Özdemir, y viceversa. Ahora, ¿de dónde sale esta supuesta confesión, Demet es mi reina? Los detalles son un poco escasos y es ahí donde entra el misterio y la especulación. Se dice que esto habría surgido en un contexto privado, quizás en una conversación con amigos o en un encuentro casual donde fue abordado por la prensa. Lo cierto es que la frase ha resonado con una fuerza increíble. Mi reina. Es un término cargado de significado. Podría interpretarse de muchas maneras, pero todas ellas apuntan a un sentimiento muy poderoso. Si él la considera su reina, está reconociendo su importancia en su vida, su estatus especial. No es una reina del espectáculo, no es una reina de belleza, sino su reina, lo que implica una conexión personal e íntima. Muchos de ustedes, al igual que yo, se preguntarán, ¿es esto real? ¿Hay alguna confirmación oficial? Y ahí es donde debemos ser cautelosos. Hasta el momento, no tenemos una entrevista grabada donde Can Yaman diga explícitamente estas palabras frente a una cámara. Sin embargo, la filtración de esta frase y la forma en que ha circulado sugieren que proviene de una fuente cercana o de un testigo.
Y a veces estos pequeños fragmentos, estas confidencias, son las que terminan por revelar la verdad detrás de las apariencias. Pensemos en las implicaciones. Si Kanyaman piensa así de Demet, incluso después de su separación, significa que el respeto y la admiración mutua siguen intactos. Podría significar que aunque no estén juntos sentimentalmente en este momento, hay un lazo que nunca se ha roto. Hoy esto es lo que nos ilusiona a muchos, podría ser una señal clara de que están considerando una reconciliación. Imaginen el revuelo mediático, la alegría de los fans, las nuevas oportunidades para verlos juntos de nuevo, ya sea en un proyecto profesional o en su vida privada. Analicemos la personalidad de Kanyaman. Sabemos que es un hombre apasionado, que no tiene miedo de expresar sus sentimientos. Lo hemos visto defender a Demet en el pasado, lo hemos visto dedicarle palabras bonitas. Esta posible confesión encajaría perfectamente con esa faceta de su personalidad. No sería de extrañar que en un momento de honestidad, reconociera la importancia que Demet ha tenido y sigue teniendo en su vida. Por otro lado, Demet Özdemir también ha hablado de Kanyaman en ocasiones. Siempre con respeto, reconociendo la intensidad de lo que vivieron juntos. Ha habido momentos en los que ha mencionado que guarda buenos recuerdos, que aprendió mucho durante su relación. Esto, sumado a la posible declaración de Kan, crea un panorama muy interesante. Podría ser que ambos sientan una conexión especial que trasciende las relaciones pasadas. La cuestión es, ¿qué significa mi reina en el contexto actual? ¿Se refiere a un amor romántico y apasionado que ha resurgido? ¿O es una forma de expresar un profundo aprecio y respeto por alguien que ha marcado su vida de manera significativa, incluso si ahora son solo amigos o tienen vidas separadas? La belleza de estas interpretaciones es que en ambos casos, la figura de Demet Özdemir sigue siendo central en la vida de Kanyaman. En el mundo de las redes sociales y la prensa rosa, las noticias corren como la pólvora, y a veces, se exageran o se sacan de contexto. Sin embargo, la resonancia de esta frase en particular sugiere que hay algo de verdad en ella. La forma en que se ha compartido, las reacciones que ha generado, nos hacen pensar que no es un simple rumor inventado de la nada. Es posible que haya sido una frase dicha en un círculo íntimo, pero que de alguna manera, ha llegado a nuestros oídos. Para aquellos que no siguen de cerca sus carreras, es importante recordar la magnitud de su impacto. Juntos en Erkencikus crearon un fenómeno. Sus personajes Candivit y Sanemain se convirtieron en ídolos para millones de personas en todo el mundo. La serie fue un éxito rotundo, y su química en pantalla fue el motor principal de ese éxito. Es natural que los fans sientan un apego especial a ellos como pareja, tanto en la ficción como en la realidad. Ahora, debemos esperar a que haya una confirmación más directa y oficial. ¿Nos sorprenderán con un anuncio? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿O simplemente seguirán caminos separados pero manteniendo ese respeto y esa admiración mutua que parece latir bajo la superficie? Lo que es innegable es que la posibilidad de que Kanyaman considere a Demet Özdemir como su reina, es algo que ilumina el día de muchos de sus admiradores. Es fascinante observar cómo las relaciones de las celebridades capturan nuestra atención. A veces nos identificamos con sus historias, con sus luchas, con sus amores. Y en el caso de Kan y Demet, su historia ha tenido ese componente de cuento de hadas, de pareja que conquista el mundo, que luego atraviesa dificultades, y que tal vez, está en camino de una nueva etapa. La verdad es que como seguidores nos encanta especular, nos encanta tener esperanza. Y si esta confesión, por pequeña que sea o por poco confirmada que esté, nos da esa esperanza de que algo especial sigue existiendo, bienvenida sea. Es la magia del espectáculo, es la emoción de seguir de cerca a nuestros artistas favoritos. Pensemos en los posibles escenarios. Si Kanyaman se refiere a Demet como su reina en un sentido romántico, podríamos estar ante el preludio de una reconciliación. Si por el contrario se trata de un profundo respeto y aprecio, también es maravilloso. Significa que a pesar de las vicisitudes de la vida y de las relaciones, han logrado mantener un vínculo positivo y significativo. Es importante recordar que al final del día, ellos son personas con sus propias vidas, sus propias decisiones. Sin embargo, no podemos negar el impacto que tienen en nosotros, sus fans. Y cuando escuchamos algo así, algo tan cargado de sentimiento, es natural que nuestras mentes comiencen a volar. Así que, queridos amigos, la frase Demet es mi reina de Kanyaman, aunque aún rodeada de un halo de misterio,
es una noticia que nos llena de emoción. Nos recuerda la intensidad de lo que vivimos con ellos en Erkencicus, y nos da pie a soñar con un futuro donde, tal vez, volvamos a ver esa chispa encendida. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que es una confesión romántica o simplemente un reconocimiento de su importancia? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea en un proyecto o en su vida personal? Me encantaría leer sus comentarios y sus teorías. En resumen, la noticia que ha sacudido el mundo de los fans de Can Yaman y Demet Özdemir es la supuesta confesión del actor, donde habría calificado a Demet como su reina. Esta frase, cargada de significado, ha avivado las esperanzas de una reconciliación o, al menos, de un profundo y duradero respeto entre ellos. Si bien aún no hay una confirmación oficial contundente, los rumores son persistentes y la resonancia de estas palabras nos invita a soñar y a especular sobre la conexión especial que, al parecer, sigue existiendo entre estos dos artistas. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta dosis de noticias y especulaciones sobre nuestros queridos Can y Demet. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Si les ha gustado este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, eso nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también sean fans de esta pareja. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita y se convertirán en los primeros en enterarse de todas las novedades. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos. Hasta la próxima.